Enguany és un any especial. El 2019 és l'any internacional de les llengües indígenes, ja que així ho ha proclamat l'Organització de les Nacions Unides. Juntament amb l'ONU, volem fer palesa la importància que té la proclamació d'aquest any. Les llengües indígenes estan en perill de desaparició. Generalment són llengües minoritzades. Per això, la proclamació de l'any 2019 pot ser una bona iniciativa per denunciar aquesta pèrdua i ajudar a evitar-la. Quan sentim indígena, ens venen al cap característiques culturals, vestits, danses, però darrere d'això hi ha llengües originàries de les quals no se'n parla. Molts indígenes saben més d'una llengua. Malgrat això, deixen la seva llengua materna de banda i la substitueixen per la llengua hegemònica, convertint-se així en monolingües, sense ser conscients de l'avantatge que té ser multilingüe. Quan es perd una llengua es perden més coses. Per això, és millor sumar que restar. Malauradament, al món hi ha molts exemples d'aquesta pèrdua. Una de les raons és que no sigui present a l'escola. L'escola és indispensable per al desenvolupament, però calen escoles multilingües que ofereixin un ensenyament de qualitat si es pretén revitalitzar les llengües indígenes. La diversitat lingüística és el nostre patrimoni. La ONU proclamó el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Esto para llamar la atención sobre la grave pérdida de lenguas que está ocurriendo en el mundo, pues se calcula que para el año 2100 pueden desaparecer hasta 6.300 de las 7.000 que existen actualmente. Las lenguas que hablan las distintas comunidades del planeta forman parte de la diversidad cultural que a todos nos enriquece. Son parte de nuestra forma de ser y a través de ellas contamos lo que sentimos. Aviro, yameya kukekayanki. Alilancho. Kunan, kaita hawanayikama. Yapan pachapi runa masinchikuna rimanakuchkan. Yaja hanchiswaranja simipi. Ikasbihatiri bihuibura muakuyo teite. Irote UNESCO, irotake kisanenta kotarori. Perú suyupi tawachunka pusajñiuj ñawpa simikunata rimayku, ñawpaj pachakunamanta pacha. 4.500.000 peruanos. Aridung, iyatung, ringeng, tideag, tori nagawa. Ahora yo buena hincha rotanis veía para buena 55, ahora net peruano yanisha. Ecuadahaya esowi. Ibe ki baby paner mei hiwan. Arona sa tene que tu paner. Noñane irota que nashina rol. Irorika noñana tirotsi onashitanon kempetanaki. Amuketan puhambek bishakan yambay amina wen konshin anea sanse kwashatahamun. Noko yacharani ki rimaita desde papaymanta taytaymanta yacharani ki runasimi rimaita. Hinaspata llapa mundutapas taytamamayqaqtinmi riqsini. Nanim shimikunaqa kayan. Allí shuma yapanchik yanatsano markapura kawakunapaq. Ucuatua, Naciones Unidas, Ucataipitja, Yati sitúa. Akiri pa waranka tunka tunkan maraja, amtawinaka hachanchañani sasina. Ministerio de Cultura, yapan suyuntimpi actividad kunata ruachinja, llaqtanchikunapas siminchikuna rimananchikpaq, mastarinanchikpaq, chiklichinanchikpaq. Same Ashekiempa, Osarenzi Internacional, Ashi Añanepe, 2019. Kakina pijaje goma nishnabe akio mama wenenewag. Kani michkijgun kinun addition kaz kitaganzi bidonjiba. Asas khimstaten as kuntaten en kakal in alle qalmuh. Akskare wake ni I kanyakahaga. Newanjodu wat kunuradu tanong sa wakweko.
coisa que nós no check tá bueno no leno dentro ediano de que we haben wohl ganz selbst mal kennen de monje que stunden in schmaat ultramat I'm so sorry. Ilane ungito konga. It doesn't matter what race we are from. It doesn't matter what color, and it doesn't matter what creed or title we hold. What's important is that each of us, each peoples, have been given a role and responsibility, have been given the gift of life. They've been given their languages, all peoples. If you were to speak to our elder back home, or if an elder were to speak to you, you would watch the most beautiful story unveiled right before your eyes through language. Every time I sit and listen to an elder, that's what I hear and that's what I see is a story. We need to heal, and part of that includes reclaiming our languages. You are part of that effort. I think it begins by acknowledging what has been lost and what else will be lost if we don't take the steps to see we are all accountable and how we can work together moving forward. Language is critical for connecting Indigenous people to their culture, spirituality, identity, and land. The time has come for us to act by supporting First Nations, Métis, and Inuit peoples to exercise their inherent right to speak and pass on their languages. Policy changes and long-term planning to revitalize Indigenous languages are needed at every level of government. We've lost so much over time, and I think that this is a very good step and a step in the right direction to bring back our cultures to the various First Nations throughout Canada. Nous avons tous quelque chose en commun aujourd'hui. Nous croyons que c'est ensemble que nous pourrons construire un meilleur avenir. We're at a critical juncture in time. All Canadians have a role to play in making a positive, tangible step towards reconciliation. And I invite you to join this incredible journey and support the revitalization of Indigenous languages and culture across Canada. There's a wonderful part for each and every one of you to play. Kukchacham Miigwech Chu. El 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Sabías que en el mundo se hablan 7.106 lenguas? México tiene una gran diversidad lingüística que lo posiciona entre las 10 naciones en las que más lenguas originarias se hablan. Son 7.3 millones de mexicanos los que hablan alguna lengua indígena. Actualmente en México existen 11 familias lingüísticas, de las que se desprenden 68 lenguas indígenas con 364 variantes. Las lenguas con mayor número de hablantes son náhuatl, maya, celtal, mixteco y tzotzil. Y las lenguas indígenas nacionales con mayor riesgo de desaparecer son aguacateco, ayapaneco, cachiquel, teco y oluteco. Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero concentran el 68% de hablantes de lenguas indígenas. Pero Oaxaca es el estado con mayor porcentaje de hablantes de lenguas originarias, con 32 de cada 100 de sus habitantes. De los 2.457 municipios del país, 494 son indígenas, lo que significa que conservan sus usos y costumbres y que además, mínimo el 40% de su población habla alguna lengua originaria. A pesar de toda esta diversidad lingüística que existe no solo en México, sino también en el mundo, se estima que más de la mitad de las lenguas dejarán de existir al finalizar el siglo. Y se cree que cada 2 semanas desaparece una lengua indígena. En este día se conmemora el multilingüismo y la diversidad cultural y nos recuerda la importancia de las lenguas indígenas como expresiones de identidad que atesoran los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. Conoce y conserva nuestro patrimonio cultural.
Ishim uleu achamal are achi. Mian kurnem, komi. Naja nino duna bumbangara. Yine wadan lanu kodum. Mamo ko zaiwa tomi omule. Logaling la eba. Pagkatulite penyara. Inukitu piunasium. Aring aquaria basa. Aring. Nishnabe muendan kazan. Rol de ambo full de. Mini turen mi udi. Nyoka mi rimani runashim. Ya, awalnya nak majrine nak tamasha, tani merter kharajin. Usang mah tadi honor? Mi lengua es utato manuka. Ngalo apa ko? Mien short chilim. और हमार भाषा थार भाषा Oye puedo kaki get mi kwech. Mateno es el Pokémon. Marut yasnem kanti yasem. Mi nombre es Rosalba Rugamas y mi lengua importa. My name is Jack and my language matters. Hoi, mijn naam is Nadja en mijn taal is belangrijk. Nome is Sinaz, langmue pibopumue. Mijn naam is Sophie en mijn sprache is wichtig. Hei, mitt navn er Rose og mitt språk er viktig. 你好，我的名字是 Justin， 我的语言是重要的。 Neem domi Mary, toples domi gadkik, nami like him Thomas. Je m'appelle Emmanuel et ma langue compte. Gitago Elizabeth na rudhiomi rwakwa rwagikuyu rwifata muno. Nya ayo nyotse nya amigo kinyotse. nyotse ayo amigo. 제 이름은 정레베카이고 제 언어는 중요합니다. Meu nome é Micael e minha língua importa. Inini ndinonzi Liberty Mupotsa. Mutauro vangu vakakosha.
Ako si Axel Pagalangan, o tao ko ginawa niya kanami tingog na taga-Kolo. Nanga Hindi, Moses. Nanga Hungkum, akong papianga, paingge badmo. Nanu kanok monke. اسم من ناستینکا ناصره و اسم من اهمیت داره. A día de hoy hay casi 7.000 lenguas vivas. Algunas son habladas por miles de millones de personas y otras por un hablante anciano a punto de morir. Pero sea como sea, todas nacen del mismo sitio. Su creación, su diversidad y su belleza son una de las historias más fascinantes que se pueden contar porque son nuestra propia historia. Hoy hablamos del origen del lenguaje, hablamos del origen de las palabras. La pregunta por el origen de las lenguas no es algo nuevo. Historias míticas como la de la Torre de Babel o la de los 15 hijos mudos aztecas muestran que durante miles de años nos hemos hecho esta misma pregunta. Al fin y al cabo, si venimos del mismo sitio, si somos la misma especie, ¿de dónde salen las 6.912 lenguas vivas que hay ahora mismo? Y ya puesto, ¿de dónde salen todas las lenguas muertas que hubo antes? La cuestión es tremendamente compleja y no solo porque el origen del lenguaje sea algo que no conocemos muy bien y que se remonta a siglos y siglos, a miles de años en el pasado, sino porque la cultura es una obra de artesanía. Hay cosas que cambian en un chasquido de dedos y otras que se mantienen estables durante miles de años. Por ejemplo, han bastado 70 años para que los coreanos del norte y los coreanos del sur, que hablaban una lengua durante siglos, ya no se entiendan. Y sin embargo, el sánscrito, el griego y el latín clásico mantenían suficiente aire de familia para que los paleolingüistas se dieran cuenta de que procedían de un mismo y único idioma. Precisamente el ejemplo de las lenguas indoeuropeas viene muy bien para entender este punto. La ilustradora y dibujante de cómic Mina Sandberg tiene un árbol genealógico de las lenguas indoeuropeas precioso y que nos muestra muy bien cómo se conectan unas con otras a lo largo de la historia. Según los expertos, todas las lenguas que se hablan, desde España hasta la India, incluyendo toda la zona de América, grandes partes de Asia y Oceanía, nacen de una misma lengua que se hablaba en las estepas de Asia Central, el proto-indoeuropeo. Esta lengua se fue divergiendo, fue creciendo y fue conquistando el resto del mundo hasta convertirse en una familia que hablan más de 3.200 millones de personas. Aproximadamente 1.200 millones hablan lenguas indoiranias, que incluyen el urdu o el hindi, el bengalí, el persa y también el romaní y los dialectos gitanos que hay a lo largo de todo el mundo. Unos 950 hablan lenguas latinas, ¿no? Que incluyen pues, el catalán, el francés, el italiano, el rumano, el gallego y también el español. El último grupo, unos 500 y pico millones de personas, hablan lenguas germánicas que incluyen el inglés, el neerlandés y el alemán. La ilustración de Sandberg es muy curiosa porque, aunque ella misma reconoce que no se pueden estudiar todos los idiomas pequeños, lo cierto es que ayuda a orientarnos en la jungla lingüística actual. Hay que recordar que las lenguas indoeuropeas son la familia de lenguas más habladas del mundo. Si nos alejamos de Eurasia, la cosa se vuelve más interesante, pero también más preocupante. En Asia, es cierto que en lenguas como las altaicas, con el coreano y el japonés, o las sino-tibetanas, con el chino, con las lenguas chinas, con las lenguas tibetanas y con las lenguas birmanas, van como un tiro. En África y en Oriente Medio, lenguas semíticas como el árabe, el hebreo o la tigriña o lenguas nígero-congoleñas también tienen muy buen futuro, tienen unas perspectivas muy interesantes. Pero otras lenguas como las nilo-saharianas, las bereberes o las joisanas lo están pasando peor. Para que nos hagamos una idea, el 50% de todas las lenguas que están a punto de morir en el mundo se encuentran en países como México, Camerún, Brasil, la India, Australia, Papúa Nueva Guinea o Nigeria. Ahí hay muchas historias, pero la más fascinante es la de las lenguas amerindias. El caso americano es tan rico, tan complejo y tan diverso que existen pocas infografías que nos ayuden a entenderlo. Y es que en realidad se trata de uno de los grandes misterios de la lingüística. Según los expertos, Sudamérica tiene muchas lenguas, demasiadas, tiene tantas lenguas que no sabemos cómo pudieron surgir. Por lo que sabemos, América empezó a ser colonizada hace unos 15.000 años y por una población que era genética y culturalmente muy homogénea. ¿Qué explica entonces que haya tantas lenguas? ¿De dónde viene esa desproporcionada diversidad lingüística? ¿Cómo es posible que más de la mitad de los idiomas aislados que hay en el mundo se encuentren solo en América Latina? Sí, las pruebas arqueológicas son escasas y podemos estar equivocados, pero el misterio permanece. ¿Cómo es posible que en solo 15.000 años se hiciera algo que en el resto del mundo hubiera necesitado de 70.000? Hay modelos que tratan de explicar este fenómeno, sobre todo recurriendo al aislamiento y a la dispersión, pero ninguno es convincente del todo. Hoy por hoy las principales lenguas amerindias habladas son el quechua y el aymara en la región andina, el guaraní en Paraguay, el nahuatl y las lenguas mayas en México y ciertos dialectos mapuches en la zona de Chile y Argentina. Pero más allá de eso, de su conservación, de su estudio, la diversidad de lenguas de América Latina es uno de los temas más fascinantes que existen, porque nos devuelve a un problema de base. Nos plantea que si el aislamiento es clave en la aparición de lenguas, ¿qué pasará ahora con la aldea global, con Internet y con las nuevas tecnologías?
¿Volveremos a tener una sola lengua como cuando construíamos la Torre de Babel? Os dejo con esta pregunta para que sigamos debatiendo en comentarios. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente. Chataquera. Noqamin unanchakuni runasiminchismanta qhapaq kayninchiskuna kallpachasqa kananpaq wiñaypaq mana chinkananpaq. Nayaqa amuyt utua kunausatiqa warut awinakasa uti kitoq awinakasa sauk. Sumaq runasiminchiskunaqa ñawpaqman puririnan. Nayaqa amaytua taqpachasarnaqa awinakasata uqamaraki haka awinakasata. Qhichwa siminchisqa hinantin llaqtakunapin rimakun. Awichunchiskuna qhapaq rimaynintaqa nuqanchiskuna kallpachananchis. Amuytua hayamarkan kasinsa hanipuni aymara roja armasiña. Qhichwa rimayninchisqa kawsayninchis, llamk'ayninchis, kusikuyninchis, llakikuyninchis chayrayku kallpachasun. Wawanchiskunamanpis yachachinanchis kawsayninchiskunata. Ari mamay. Tuno aruna kana marapa. Hayaya. Unamasita hilayanaja kuyayanaja, arusan hachaurupawa, arusaja wakisiu arusiña. El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. La lengua materna es el primer idioma que aprende un niño. Para los pueblos indígenas, la lengua es su identidad. Revitalizarla y fortalecerla mantiene viva su cultura y enriquece la diversidad de nuestro país. 2019 fue declarado el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y el Ministerio de Educación se encuentra trabajando en un plan de revitalización de las lenguas que considera un piloto de revitalización de la lengua yagán en Puerto Williams, un plan de inmersión lingüística en la isla de Rapa Nui, un estudio para conocer el estado de las lenguas de los 9 pueblos reconocidos por ley indígena, apoyo al desarrollo del sector de lengua indígena e iniciativas interculturales y de bilingüismo en escuelas con matrícula indígena. Y en marzo cerraremos el proceso de consulta indígena para la creación de la asignatura de lengua y cultura de los pueblos indígenas. Estas medidas son una contribución para el compromiso del presidente Sebastián Piñera de valorar, recuperar y promover la lengua y cultura de los pueblos indígenas. Mari Mari, kepa al ketun también sumun. Quieres en la papa buscarás, y en tu vida hidrógeno le quitas.
contarle. La tabla periódica más grande del mundo se encuentra en la fachada de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia, en España. Hablamos de una iniciativa a la que se hace referencia por estos días en medios digitales de todo el mundo para llamar la atención sobre una herramienta crucial para la química, pero también para disciplinas como la física y la biología. A mediados del siglo XIX ya se conocían unos 63 elementos, pero los científicos no se ponían de acuerdo sobre el modo de ordenarlos. Por eso tuvo lugar en 1860 el primer Congreso Internacional de Químicos en Alemania. Luego de ese encuentro, algunos participantes intentaron agrupar los elementos químicos, aunque con anterioridad científicos como John Dalton y John Newlands habían ensayado sus propias alternativas. Entonces, si existieron diversas propuestas, ¿por qué trascendió la de Dmitri Mendeleev? Lo interesante de su idea fue que al ordenar los elementos, teniendo en cuenta masa atómica y características comunes, el científico ruso dejó espacios vacíos. Y es que Mendeleev hizo predicciones sobre las propiedades de elementos que no se habían descubierto aún en 1869, como es el caso del galio, que apareció hacia 1875. Por eso, la tabla periódica se ha enriquecido con el paso del tiempo hasta llegar a la que conocemos hoy. Empiezo la rima de una forma caótica. Aquí te presento a la tabla periódica. Son elementos muy competitivos y en el grupo A están los representativos. Pero eso no es todo, escucha esta canción. En el grupo B están los de transición. Es un error que lo escribas en minúscula, porque hasta yo sé que se presentan en mayúscula. Ya de esta manera tú no le dementes. El grupo se organiza verticalmente. Soy muy talentoso, siempre he sido consciente y el periodo se organiza horizontalmente. Soy un genio en química, nunca he sido iluso. El que creó la tabla fue Mendeleev, un ruso. Él fue quien propuso la ley periódica, clasificó elementos según su masa atómica. Este hombre falleció y fue heroico. Moseley lo reemplazó con el número atómico. Me salen rimas demasiado a lo natural. Te empezaré hablando solo del grupo A. Ya está muy demostrado que no hay nadie que me manche. El hidrógeno se representa con la H. Nadie ha demostrado estar por encima de mí. Y el litio se presenta con el símbolo Li. Soy reconocido como el hombre más sincero. La masa atómica, el berilio 9,0. Siempre gano la materia, nunca hago nada mal. Y el sodio se encuentra en la mesa como la sal. Para ganar siempre espero el momento oportuno. El número atómico, el titanio, es de 21. Tengo mucho dinero, ven tú dime lo que quieres. Y el cromo se representa con el Cr. Tenía muchas novias, ya toditas las dejé. Y el manganeso se presenta con el Mg. Toda esta información no viene de Wikipedia. Y el cobalto se dice que viene desde la Edad Media. Mi canción favorita es la de Cuando te vi. Y el níquel se representa con el símbolo Ni. Enseño con el día que yo conozca la nieve. Y el número atómico del cobre es de 29. Siempre digo la verdad y también miro a los ojos. Y el zinc también se encuentra en el tarrito rojo. Yo soy un cantante y tengo todos los placeres. Y el circonio se representa con el Zr. Esto me parece muy obvio, soy el mejor novio. Hay un elemento que se llama niobio. Todos los límites yo los sobrepasé. Y el tenecio se presenta con el Tc. Hay personas tan bonitas, por ejemplo existes tú. Y el rutenio se representa con el Ru. Soy muy egocéntrico y también alguien muy fino. Y el rodio dicen que se encuentra en el platino. Estoy llegando a su final, espero poder encantarte con este método que es para enseñarte. No te me deprimas, aprendiste con mis rimas. Lo único que quiero es que te suscribas.
Con motivo del Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, la Facultad de Química de la UNAM se suma a la celebración con una serie de actividades para reconocer esta creación como una de las aportaciones más trascendentes para el progreso de la humanidad. A 150 años de ser creada por el químico ruso Dmitry Mendeleev, esta innovación permitió el desarrollo de otras disciplinas científicas como la física, la biología y la astronomía. Now, here's a song I always get requests for, but I can't understand for the life of me why. It's simply the names of the chemical elements set to a Gilbert and Sullivan tune. I think the only reason I do it is to see if I still can. We'll try. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, actinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. I left out one, actually. A new one was discovered since the song was written. It's called Lawrencium. So those of you who are taking notes can write it down in your programs. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium, manganese and mercury and molybdenum and magnesium and dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium, tantalum, magnesium, titanium, tellurium, and cadmium and calcium and chromium and curium. There's gold and californium and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, kryptonium, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, copper, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered. Thank you. You may be interested to know that there is an older, much earlier version of that song, which is due to Aristotle, and which goes like this. There's earth and air and fire and water. Life was much simpler in those days, yes. La tabla periódica. Siempre empezamos con esta frase. La tabla periódica es uno de los iconos más poderosos de la ciencia, un simple documento que captura la esencia de la química en un elegante modelo. Estamos acostumbrados a ver la tabla periódica, porque está en muchos lados, está en clase de física y química, pero realmente no se llega a entender lo que es este descubrimiento, lo que es esta creación científica. Algunos de vosotros no la tendréis en buena consideración porque os habrán obligado a aprenderos las columnas, ¿verdad? Los grupos, los periodos, pero es que la tabla periódica es mucho más que eso. Como dice ahí, es un simple documento que captura la esencia de la química, es decir, la esencia de la química está dentro de la tabla periódica, pero no es toda la química, ¿vale? No os penséis que por saberosla vais a sacar la carrera de química, pero sí que es un elemento que además da mucha información. La tabla periódica es el concepto de la ordenación de los elementos y la periodicidad. La periodicidad que consiste en ordenar los elementos de una determinada manera, de la cual se repiten sus propiedades en una serie de números, ¿vale? Bueno, pues espero que después de esta charla vuestro concepto de la tabla periódica cambie un poco. Voy a hacer una pregunta, y es que ¿cuántos elementos químicos tenéis en el bolsillo? Dicho de otra manera, ¿cuántos elementos químicos contiene un smartphone que tenéis en vuestro bolsillo? ¿Cuántos creéis? Decid algún número, que esto es como el bingo, como la lotería. ¿Alguien ganará? ¿50 he oído por ahí? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Más? Bueno, vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, las baterías contienen litio. Este es muy famoso, ¿no? Si os suenan las baterías, ion litio, lo podéis leer, de hecho. Si abrís vuestro móvil, la tapa pone ion li, pues eso es ion litio. La pantalla táctil contiene indio, contiene óxido de indio
y estaño. Los imanes del micrófono contienen neodimio, bueno, pues un metal. Por cierto, tenéis la tabla periódica delante, esa es vuestra, para que vayáis viendo las cosas que yo digo, ¿vale? Tiene oro en los circuitos, así que igual os hacéis ricos recopilando móviles, ¿no? Podéis conseguir. Bueno, en verdad la cantidad de oro es ínfima, pero quién sabe si idearéis algún método para conseguirlo. O tantalio en los capacitores, el tantalio es un metal conocido y controvertido también. Bueno, aproximadamente 60 elementos contiene un smartphone, 60. ¿Cuántos elementos hay ahora mismo en la tabla periódica? Podéis ver el último elemento y me... ¿100? 118. Es decir, casi la mitad de la tabla periódica está contenida en un smartphone. ¿Creéis que es importante conocer los elementos? Fijaos que la mitad de la tabla periódica está en un smartphone y que, claro, tenemos que combinar esos elementos, esas piezas del universo para llegar a crear un objeto como un smartphone tan cotidiano, tan útil y que usamos todo el mundo, ¿no? Entonces, conocer la tabla periódica, conocer los elementos químicos es importante. Y este ejemplo, pues, creo que es el más cercano. Para que veáis, vamos a poner un vídeo, ¿vale?, que ilustra cómo se han ido descubriendo los elementos a lo largo del tiempo. No os penséis que se iba descubriendo un elemento y se ponía en la tabla periódica, porque en 1718 no existía la tabla periódica. Es una visión actual, ¿vale? Pero quiero que os fijéis este desarrollo a lo largo de 300 años que ha supuesto la tabla periódica y cómo se han ido descubriendo estos elementos, ¿vale? Bueno, a veces se buguea. En 1783, como he dicho, se descubre el wolframio. Fijaos que va a aparecer el wolframio, ¿vale? Y eso que va rápido el vídeo. Fijaos que va a aparecer el wolframio, taca, ya ha aparecido. Y bueno, pues hay, a la vez que se descubren elementos, también hay desarrollos científicos que posibilitan que se descubran elementos como, por ejemplo, la electrólisis, que permite aislar los alcalinos, o la destilación fraccionada de gases, que permite descubrir los gases nobles que van a aparecer en breves, veis ahí, la parte derecha. Y bueno, a partir del primer tercio del siglo XX, los elementos se sintetizan y aparecen de uno en uno, porque se están sintetizando, esos que veis ahí, ¿vale? Voy a ver agua por... Hasta llegar a la actualidad, 2018, en la cual tenemos 118 elementos, siendo el último el oganesón, ¿vale?, que se nombró en 2016. Y bueno, llegamos al final, ¿no?, de esta historia. Bueno, pero ¿realmente es el final de la historia? Más allá del 118, ¿hay elementos? ¿Qué creéis? Pues hoy en día, hoy mismo, se están haciendo experimentos en laboratorios de todo el mundo para sintetizar el elemento 119, para detectarlo, y en el 120 están colaborando muchos científicos. Es decir, la tabla periódica está viva y no sabemos hasta dónde llegará. ¿Quién sabe? Pues hasta el 125, hasta el 126, pero se investiga. Lo que os hemos contado es el pasado de la tabla periódica, el presente, pero también está el futuro. Y en el futuro vosotros, quién sabe si algún día podéis contribuir al descubrimiento, al aislamiento de alguno de estos elementos. La tabla periódica. Pocas cosas en el mundo son tan valiosas en la ciencia y tan temidas en la escuela como la tabla periódica. La tabla fue creada en 1869 por el ruso Dmitri Mendeleev, quien nació en una familia muy pobre de Siberia. Su padre murió cuando Mendeleev apenas tenía 13 años y la fábrica de vidrio de la que se mantenía toda la familia se incendió. Sí, estos rusos nunca tienen historias felices, pero la madre de Mendeleev sabía que su hijo era un genio, así que invirtió en él todas sus esperanzas y se lo llevó a la Universidad de San Petersburgo, dejando atrás a sus otros 17 hijos. Mami no va a volver, ¿cierto? Mendeleev fue aceptado en la universidad y desde entonces se convirtió en un gran científico. Su amor era la química y su pasión los elementos. Por años intentó ordenarlos en una tabla de manera lógica, tomando en cuenta el número atómico, la reactividad y otras cosas científicas. Todo sea por la ciencia. Pero aunque Mendeleev conocía perfectamente los elementos, siempre quedaban espacios vacíos que hacían la tabla imperfecta. Entonces se le ocurrió: no es que yo esté mal, es que faltan elementos. Así que Mendeleev empezó a predecir la existencia de elementos desconocidos. Diseñó una tabla que contenía los 60 elementos conocidos hasta entonces y más de una decena de espacios con elementos inventados. Lo increíble es que acertó. ¡Mejor que Nostradamus! Después de su muerte se fueron descubriendo nuevos elementos y todos correspondían a algunos de los espacios que predijo Mendeleev. Así que su tabla se convirtió en la más acertada hasta la fecha y la más usada por toda la comunidad científica del mundo. Tan grande fue su aportación que en 1955 uno de los nuevos elementos fue nombrado en su honor.
So it's my birthday and Brady's promised me a present at the Nanotechnology Center. I've been told that they need to take one of my hairs. So he's sticking the hair down with a piece of double-sided sticky tape that's coated with copper so it conducts electricity. He's choosing a nice flat bit, quite difficult with my hair. So Mike is now putting my hair into a very sophisticated electron ion beam microscope. I don't think I've ever had any of my hairs put into a vacuum before. We're now ready to go. The electrons are starting. Mike's going to draw a picture in that yellow rectangle. Oh, periodic table. Is it right? Yes, even got copernicium there. So, far away. The periodic table that they're drawing is 100 microns long, 50 high. We could get 1 million of those periodic tables onto one of these post-it notes. The key thing is this green bar here. Mike is irradiating it with ions of gallium at huge speed, knocking off tiny flakes of my hair. And when this green bar gets to the end, the periodic table's ready. Let's see what's happened. Ooh. So each element, or each symbol, is 4 microns across. The size of the periodic table is that it's 89.67 microns across and 46.39 microns from helium, the top of helium, down to the bottom of Lawrencium. This is by far the smallest periodic table that I've ever seen. Obviously it's the best because it's on my hair. Just think how many periodic tables you could put on my whole head, all over each hair and all the way round. Be quite a lot. There's the hair on the copper, and Mike's now just going to zoom in so you can see the periodic table. Let's go. Keep going. So there it is. Great. Can I have my hair back? It's all right, the hair's still there. So, periodic table on one of your hairs. Happy birthday from the Nano Centre. Thank you very much. It's the best present I've had. Actually, I've only had 2 presents today, but this one's the nicer. So, we're back in chemistry. There's the biggest periodic table in Nottingham. Here's the smallest. Who knows? Perhaps the smallest in the world. And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air with oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the signs, sodium for salty times, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, then argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells while electrons are added, moving to the right. Iron is the 26th, then cobalt, nickel coins you get, copper, zinc, and gallium, germanium, and arsenic, selenium, and bromine film, while krypton helps light up your room, rubidium, and strontium, then yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silverware, then cadmium and indium, tin cans, antimony, then tellurium, and iodine, and xenon, and then cesium, and barium is 56, and this is where the table splits, where lanthanides have just begun, lanthanum, cerium, and praseodymium. Neodymium's next to promethium, then 62, samarium, europium, gadolinium, and terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium.
hafnium, tantalum, tungsten, then we're on to rhenium, osmium, and iridium, platinum, gold to make you rich till you grow old, mercury to tell you when it's really cold, thallium, and lead the bismuth for your tummy, polonium, astatine would not be yummy, radon, francium will last a little time, radium, then actinize at 89. This is the periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells, electrons are to the right. Actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, isonium, fermium, indolium, nobelium, lawrencium, rutherfordium, wm, sprigium, boreum, hesium, meitnerium, dubsonium, mercenium, copernicium, nihonium, flerovium, moscovium, livermorium, tennessine, and organesson, and then we're done. This morning is my birthday, and last year Brady had a fantastic surprise for me. He etched a periodic table on one of my hairs, and it even got into this year's Guinness Book of Records. So this year Brady says he's got another surprise, and I've been stuck here in my office waiting. I don't know what it is. I'm really quite excited. Any old chemistry undergraduate like this? There are others. I don't know. We need to understand that. Got ya. Wow. Wow. That's wonderful. It's a periodic table, perhaps the first one I've had with the new elements, 114 and 116, which is really terrific. Is that the first thing you noticed, that it had Yes. the new elements on it? It's really good. I'm overwhelmed. Then they have the main group elements that are red, and the actinides that are, and lanthanides that are purple. It's terrific. Thank you very much. Thank you very much. Which one are you going to eat first? Oh, hassium. It's delicious. I now know even more about hassium than I did before. Everybody will eat them. What else? You're going to donate them? You're going to donate them? I'm going to donate them to everybody. To the hungry students.